Ya estamos con todo el equipo de Hoy Nos Toca. Principalmente vamos a arrancar con la reunión del presidente Alberto Fernández con Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof. Una reunión que yo pensé que iba a ser más corta, Gise, ¿eh? No, ¿viste? Fue bastante larga. Larga. Pero además te doy un dato, una perlita. Se reunieron 15 minutos a solas Horacio Rodríguez Larreta y el presidente Alberto Fernández después de la reunión en donde estuvieron los tres con Kicillof. O sea, primero los tres hablaron de cuarentena, claro, seguramente. hablaron de la cuarentena y se pusieron de acuerdo. Mirá vos, pese a que el clima estaba muy espeso porque no se hablaban desde hacía una semana, cuando no le contestó el mensaje a Horacio Rodríguez Larreta, que le avisó un minuto antes de hacer el anuncio de la quita de fondos. Y además se había recalentado el ambiente porque el gobierno mandó hoy al Senado un proyecto de ley para formalizar el traspaso de la policía con los fondos, el decreto que Macri había hecho en 2016, que no pasó por el Congreso, pero modificando el monto y poniendo un mínimo de 25.000 millones de pesos que se va a ajustar cada año, aunque no explica bien la igual fórmula. con variables un poco complejas Lo para que la realidad de la economía básicamente argentina. es que le recortaría todavía aún más fondos a la ciudad. Con ese escenario se dio hoy el encuentro, que se gestó porque lo llamó a Horacio Rodríguez Larreta Julio Vitovelo, que es el secretario general de la presidencia. Anoche se habían juntado los jefes de gabinete, que lo contamos aquí, y ya se habían puesto de acuerdo sobre que las aperturas y las flexibilizaciones lo que se iba a dar hoy. Pero faltaba la convocatoria del presidente, que finalmente, pese al envío del proyecto, llegó. De los dos lados decidieron, en esto se pusieron de acuerdo, excluir la política sanitaria de los problemas y de las tensiones políticas que generen otros temas. Lo consiguieron porque hubo acuerdo, básicamente los tres coincidieron en que hay un amesetamiento de los casos, igual con casos muy altos, pero que hay un amesetamiento de los casos, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el conurbano, en el primero y el segundo cordón, con lo cual acordaron algunas flexibilizaciones. ¿Qué sería lo que se acordó por parte de la ciudad? Que obviamente se van a terminar de abrir todos los bares para que atiendan al aire libre, incluidos los que tienen terraza o patio, que la otra vez por nación no habían sido permitidos. También es probable que se permita las obras de construcción para obras mayores a 5.000 metros cuadrados y aquellas menores que necesiten 90 días para terminar. Y también están viendo, creo que se dio vía libre para que se autoricen las reuniones religiosas, de culto, pero con un máximo de 20 personas. Y también algunas que se abran las universidades y los colegios privados, pero para temas específicos de administración. El tema de las clases al aire libre, eso no se llegó a ningún acuerdo y el lunes va a haber una reunión entre los dos ministros del área, Sol Acuña y Nicolás Trota de la Nación, para ver si se puede avanzar. Recordemos que el gobierno de la ciudad había propuesto que esos 6.500 niños de lugares carenciados que se habían quedado afuera de todo porque no tienen contención y no estaban recibiendo las clases vía virtual, puedan acceder en clases al aire libre. Eso se va a definir el lunes. Bueno, hubo acuerdo con la cuarentena, quiero lo picante ahora. Pero no acuerdo en anunciarlo de manera conjunta. No, bueno. El clima no daba, el amor no llegó a tanto. No, bueno, además ya tenemos el antecedente de la vez anterior, donde el anuncio ya fue por partes separadas, también entendiendo un poco que la estrategia va cambiando incluso para la sociedad ya no los escuchaba, ya no tenía tanto efecto y demás. Recuerdo que hemos analizado esto específicamente. Sí, bueno, básicamente lo que va a hacer es, cada uno va a hacer el anuncio por su cuenta. El Nación posiblemente emita un comunicado o un video por redes, similar a lo que hizo la otra vez el presidente. Y después, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, por su cuenta, darán conferencia de prensa. La de Rodríguez Larreta ya está anunciada para mañana al mediodía. En relación a los 15 minutos a sola, bueno, lo que me pudieron contar recién es que hablaron sobre el tema. O sea, sobre la coparticipación. Hablaron sobre la situación y acordaron de que no se dañe la relación. Que esto trate de no dañar la relación, que ya está igual medio dañada, pero no se habló, por lo menos me dijeron a mí, de compensar, como quería el jefe de gobierno cuando venían hablando, que hablaron
hasta febrero fue, Sí. ¿no? Hasta febrero sobre el tema. El jefe de gobierno iba a aceptar quizá la quita, no quería un punto, pero iba a ir negociando, a cambio de que le transfieran el puerto, que todavía no está bajo la órbita de la ciudad, que le transfieran algunos terrenos para hacer obras o algunos subsidios al transporte. De eso me dijeron que no hablaron, pero yo Gise, creo me que voy a quedó agarrar la de una cosa- parte tuya para abrir con la mesa en algo. Dale. Gise acaba de decir, bueno, acordaron a solas el presidente Alberto Fernández con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que no se siga dañando la relación y el diálogo. Y esto es importante porque si bien las dos personas que están a cargo de diferentes ejecutivos, Nación y Ciudad, venían manteniendo una disputa, el exterior, ¿no? La parte exterior de la política empieza a poner su cuota de picantez, si podemos De decir, nafta, en algún de punto, nafta, ¿no? de nafta. Convengamos que lo que pasó en esa reunión a solas lo saben solamente Alberto Ellos. Fernández, Claro, y Horacio obviamente. Rodríguez Larreta. Pero esto y también es lo que quieren que la trascienda. militancia de la moderación, etcétera, y etcétera. Los que no son tan moderados son personajes como el expresidente interino Eduardo Duhalde, que, bueno, hay que reconocerle que es parejo. Hay que reconocerle que es parejo porque, o sea, es la primera vez que se le pide abiertamente el helicóptero, es la primera vez que aparece un club del helicóptero para un gobierno peronista. No colaboran en muchos a la años. paz política, En ¿no? muchos años me Algunos refiero comentarios que a de María Estela Duhalde. Martínez de Perón también le hicieron lo mismo ciertos sectores del peronismo. Era otro contexto, yo siempre digo lo mismo, cada vez que nos quejamos de una crisis económica, recordemos que antes por lo menos, ahora por lo menos nos matamos a tiros. Pero bueno, apareció y empezó a hablar un montón de cosas y evidentemente lo que había dicho en su momento no era un desvarío. Bueno, Que después a dijo ver, tuvo un lo que desvarío, un vamos a lapsus. poner en contexto a la gente que quizás no estuvo viendo todo. El expresidente Eduardo Duhalde lo que dijo es que Alberto Fernández se comporta como un grogui. Sí. Definamos Exactamente dijo grogui. Y lo puso en plano de igualdad al expresidente Fernando de la Rúa. Bueno, y ahí es cuando Desconectado. entonces aparece esta figura, ¿no? Del fantasma del helicóptero Ariel Grogui constantemente. es alguien que está desconectado de la realidad, realmente está en el diccionario, tuve que buscarlo. Y después está, bueno, las declaraciones por escrito del economista Broda, que entre otras cosas dijo que si él fuera ministro de Economía en este momento se pararía arriba del escritorio de Alberto Fernández. O sea, imaginemos la escena que pasó por su cabeza. Se pararía arriba del escritorio de Alberto Fernández y le diría, presidente, reaccione o no termina su mandato. Bueno, estas situaciones del exterior, ¿no? De la gestión de todo el país, la verdad que no ayudan a un ambiente bastante caldeado en una semana donde se tomaron medidas económicas y donde se está con mucha expectativa también de qué es lo que sucede en el dólar día a día, qué es lo que pasa y demás. No colabora. Para nada. De hecho, Jaime Campos, el presidente de AEA, que es una de las asociaciones empresarias más fuertes que tiene la Argentina, donde están los principales grupos económicos privados del país, salió a hacer declaraciones y básicamente se vio sorprendido por estos cambios bruscos por parte del gobierno nacional. Y básicamente lo que piden los empresarios es cierta previsibilidad, lo que venimos hablando Todos desde hace los días. meses, exactamente, porque la situación es complicada y si bien la hoja de ruta que presenta el presupuesto 2021, que pasó casi por alto esta semana con todos los anuncios que hubo también en materia económica posteriores a la presentación el día martes en diputados de este proyecto de ley, la ley de leyes, lo cierto es que más de la mitad de los empresarios creen que la Argentina no va a poder cumplir con las metas de ese presupuesto, es decir, crecer durante los próximos 3 años. Y tiene cierta lógica, porque si miramos la historia reciente de la Argentina, hace más de una década que el país no crece de manera consecutiva 3 años. De hecho, Después el último me das periodo los datos. fue A ver. 2005, 2006 y 2007. De crecer, pero después quiero que me des los datos puntuales que salieron en el día de hoy. Fíjense cómo Sí. hilvanamos dos cosas, ¿no? La parte política, donde el expresidente Eduardo Duhalde vuelve con una frase poco feliz en algún punto. También un economista de renombre como Miguel Ángel Broda, que tiene mucha repercusión en el ámbito empresarial, como nos decía recién Facu, que también enciende las alarmas con determinados conceptos. Y después están también los propios empresarios que salen a dar declaraciones y establecen un camino bastante difícil. El fantasma del helicóptero aparece y apareció
constantemente desde la Rúa en adelante. Cada vez que hay una crisis piensan que va a haber un presidente que va a salir en helicóptero. Sí, no, efectivamente. Con Macri hicieron lo mismo. Lo que sí resultó simpático en el día de la fecha era como todos se tiraban la pelota de quién era Dualde. Y Dualde, discúlpenme, ¿no? Pero es del Partido Justicialista, fue miembro del Partido Justicialista toda la vida, está afiliado al Partido Justicialista, fue presidente por el Partido Justicialista y fue quien eligió a dedo quién iba a ser su sucesor en elecciones libres y democráticas en el 2003, que se llamó Néstor Kirchner. O sea, está todo bien, pero acusar a Dualde de opositor cuando forma parte del mismo partido, del mismo espacio. Y Dualde tuvo una excelente relación con Alberto Fernández hasta hace meses. Sí. Se reunía y la última vez que estuvieron juntos, Dualde le dijo: el poder no es bifronte. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta la línea, ¿no?, del presidente. Un presidente que asume con un sentido dialoguista, con un sentido un poco más abierto, al menos desde el discurso, que con la pandemia se mostró abierto a trabajar en conjunto con todo el arco político, aunque no coincidan con su espacio político, pero después eso se fue transformando. Entonces, el mismo dinamismo que tuvo el coronavirus en el mundo, lo tuvo también el gobierno argentino en tan solo 6 meses de lo que llevan al principio, ¿no?, los primeros 6 meses del año. Yo sigo pensando que todavía es junio, evidentemente ya no, ya estamos en 9 meses, señoras y señores, del 20, estamos pisando octubre. Del 2020. No, bueno, pero de marzo a hoy sí fueron 6 meses en algún punto. Esta inestabilidad que se da constantemente en el país provoca también reacciones de diferentes tipos. En lo que no ayuda tampoco es en las diferentes estrategias. Fíjense cómo una cosa más para sumar es la situación de la justicia. Cada gobierno que asumió quiso cambiar jueces por decreto casi por conveniencia. Y no lo hizo solamente este gobierno, también el anterior y también el anterior, ¿no, Nico? Sí, exactamente. Bueno, hoy contanos qué pasó. En el Senado se trató finalmente los traslados de Bertuzzi, Bruglia y Castelli, que eran 3 jueces, que los 3 jueces intervinieron hasta hace pocos días, en causas que tenían que ver directamente con causas de la corrupción, puntualmente la causa de los cuadernos, y uno de ellos era uno de los jueces que integraba el tribunal oral que juzgaba a Cristina Fernández de Kirchner, en uno de los juicios que enfrenta la expresidenta, actual vicepresidenta. El tema es el siguiente: Cristina movió jueces a decreto, y hoy Macri movió a estos jueces por decreto también, y hoy Alberto Fernández firmó un decreto para cumplir con lo dispuesto por el Senado, moviendo a estos jueces de vuelta y devolviéndolos a su lugar. Y son jueces que no es que eran abogados de la calle y los pusieron ahí, ya eran camaristas, los sacaron de un lugar, los pusieron al otro, o sea, ya rindieron el examen para ser camaristas y son disposiciones internas. Ahora la bala de plata finalmente la tiene la Corte Suprema, que va a tener que decidir si corresponde o no corresponde lo que ha dicho el Senado. La jurisprudencia de esta misma Corte hace pensar que puede llegar a tirar para atrás el decreto de Alberto Fernández y lo aprobado en el Senado, pero también la Corte se maneja por política. Lo que sí fue muy fuerte, las declaraciones de Martín Lustó, senador, que después de lo que fue la sesión del día de hoy, dijo que la Argentina ha vivido muchísimas crisis, pero ninguna le genera tanta angustia como esta a nivel institucional, y tiró un dato que es tremendo, ¿no?, sobre el manejo de los jueces, que uno lo saca, el otro lo pone, sí, uno lo mueve, no importa quién gobierna, lo va moviendo. Él se centró en algo puntual. En pleno pico de la pandemia del COVID y en plena crisis económica, los únicos intereses de gestión del gobierno es de una sola persona, en clara referencia a los intereses judiciales de la expresidenta Cristina Fernández. Quiero volver un poco a la preocupación de los empresarios, pero Gise está tan concentrada en su celular, quiero saber si hay novedades. No, lo último, bueno, que no había, que Horacio Rodríguez Larreta había postergado la presentación de hoy en la Corte por esta reunión. Pero en principio se presentaría igual mañana ante la Corte, porque sí, estamos con todos los detalles de último momento que trascienden de la reunión de Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta, fresquito. Pero en todo este contexto que veníamos armando, el contexto exterior del gobierno, que no ayuda, con Dualde a la cabeza y sus formulaciones en los medios de comunicación, un poco los empresarios, también aparece los datos que no convencen de la economía. Sí, la verdad, datos de pobreza, en realidad vinculados al segundo trimestre de este año, ya metidos en la pandemia. Tanto la UCA como el INDEC hicieron publicaciones. En la UCA se refirieron a la pobreza sobre el total nacional, 44% de pobreza y 62%
en los menores de edad. Son más de 8 millones de niños y niñas que están viviendo en la pobreza en la República Argentina. Y por el lado del INDEC tenemos el dato de ingresos. ¿Cuántas personas, digamos, entran en la pobreza? Son aquellas las que tienen un ingreso inferior a los 45.000 pesos mensuales, una familia tipo de 4 personas. También el dato es muy crudo, porque siempre nos referimos acá a cuántas personas ganan tanto o más. Claro. Y la verdad que eso ubica prácticamente a la mitad de la población debajo de la línea de pobreza. Vamos a analizar principalmente la cuestión del dólar, las medidas económicas y demás, para conocer un poco la estructura de nuestra actualidad económica con Martín Calos, que es economista y es director de Épica Consultores. Está por teléfono. Martín, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, te escucho muy bajo, pero principalmente lo que quiero saber es cuáles son las medidas que en algún punto pueden llegar a cambiar este escenario bastante complejo en el que se sigue día a día la evolución del dólar y del dólar blue. Las medidas de anteanoche tienen que ver, obviamente, con restricciones en el margen respecto de lo que ya existía a la compra de dólares, que impactan de formas distintas. Por un lado, en el dólar ahorro, en las compras con tarjeta de crédito. Ahí, además de más restricciones, en el sentido de que lo que compres con la tarjeta de crédito va a contar contra el cupo de $200 mensuales para que puedan comprar las personas, ¿no? Eso, o sea, cada compra que hagas en dólares con tarjeta te resta de esos $200 que podrías comprar por home banking, etcétera. Eso es una. Después hay una cuestión respecto de la refinanciación de grandes deudas de grandes empresas, que afecta a una veintena de empresas seguramente, y también alguna cuestión respecto del dólar bolsa o el dólar contado con liquidación, que ahora, entre la compra del título y la venta del título con el cual pagas en pesos y te dan dólares después, hay que dejar pasar 15 días. Esa fue básicamente la serie de novedades de anteanoche del Banco Central. Sí, Martín, son todas medidas de muy corto plazo, digamos, que buscan de alguna manera frenar la sangría del Banco Central. Me pregunto cuáles serían las medidas indicadas para reactivar o por lo menos para cambiar la tendencia, para de alguna manera recuperar la confianza del sector privado y que vuelvan a ingresar dólares a la economía o que crezca el ingreso de dólares en la economía argentina. Hay un diagnóstico ahí del Banco Central que tiene que ver con que se estaban perdiendo reservas a un ritmo que iba a aguantar algunos meses y era necesario que aguantara más. ¿Por qué? Porque en el medio, si hay tiempo para que las reservas no se agoten, hay tiempo también para que otras medidas económicas entren en efecto y puedan ayudar a recuperar un poco de estabilidad. Y también la pandemia, porque no le podemos pedir a una economía como la Argentina que se salga de lo que está pasando en todo el mundo, que es que hay una pandemia que mete mucha incertidumbre, que se suma además a la recesión que Argentina ya traía desde abril de 2018, cuando estábamos en Argentina esperando a ver cómo volvíamos a crecer a comienzos de este año, cayó una pandemia y empeoró obviamente la situación, y quizás lo más grave es, además de lo laboral y lo productivo, esta cuestión social que ustedes marcaban hace un ratito con los índices de pobreza que vamos a estar viendo lamentablemente en estas épocas. Entonces, en ese contexto, no es que hay medidas mágicas que solucionen nada, y esta medida que se toma anteanoche obviamente tiene un montón de problemas y trae un montón de perjuicios, pero a la vez algo había que hacer y no había ninguna otra solución que fuera exenta de problemas. Cualquier decisión que se tomara iba a traer consecuencias positivas en el corto plazo y negativas en un plazo más mediano. En este caso, bueno, se priorizó cuidar las reservas por sobre meter un poco más de ruido en un mercado financiero que ya venía bastante sucio, ¿no?, en términos de incertidumbre. Nico. Martín, ¿qué otras opciones se pueden barajar frente a la ausencia de ingresos de dólares? Porque todo el mundo piensa en el dólar ahorro y en el ahorrista clase media, pero la verdad es que con esta nueva devaluación mal llamada nuevo impuesto, el salario mínimo quedó detrás del de Haití en la Argentina. O sea, estamos en 128, 129 dólares. ¿Qué otras medidas se podrían haber tomado? Bueno, pero es que esa comparación con un dólar que en verdad no es el dólar en el cual se realizan la mayor parte de las operaciones en Argentina, tampoco es una operación, una
una cuenta tan fácil de hacer. Pero tenemos una economía mayormente dolarizada. Bueno, en verdad depende qué, pero además la mayor parte de las transacciones en dólares se hacen al tipo de cambio oficial. Las empresas pueden importar, exportar, pagar sus deudas con este requisito que le puso el Banco Central antenoche a las grandes deudas, ¿no? Y incluso girar utilidades, las que son empresas extranjeras que tienen que pasarle las ganancias a sus casas matrices afuera, todo eso al tipo de cambio oficial, sin ningún impuesto, o sea, ronda los 70 pesos por dólar. Entonces, ahí está el grueso de las operaciones. Los mercados paralelos son mucho más chicos, con lo cual tomarlos como único valor de referencia también es un error. Son uno de los valores de referencia hoy para el dólar. Y ahí lo que hay que hacer, en definitiva, es estabilizar la economía, no solo el dólar. Así como en una época parecía que el único problema de la Argentina era la inflación, y eso se solucionaba solo con la emisión monetaria, cosa que se demostró un error. Ahora tampoco es cuestión de poner todo el énfasis en controlar el dólar, porque lo que hay que hacer en algún momento es reactivar la producción, reactivar la economía y cambiar también, mejorar la matriz productiva con nuevos nichos de exportación. Ahí está la respuesta a lo que me preguntabas recién, Nicolás, que es ¿cómo hacemos para que entren dólares en Argentina? Ojalá que sea exportando más, con nuevos nichos exportadores que se sumen a estos sectores que nosotros tenemos, por suerte en Argentina, tradicionalmente exportadores porque son tradicionalmente competitivos, que aunque dependan mucho del suelo y del subsuelo, son los que hacen que la economía argentina mantenga al día de hoy una capacidad exportadora importante. Ahora, Martín, en algún punto cuando usted expone que el problema es más integral, ¿no? No solamente el dólar. Hoy el presidente del Banco Central, Pese, dijo que el problema del dólar era estructural, por lo tanto también se necesitaba una estrategia un poco más integral. Incluso Martín Guzmán también avaló esta teoría, pero nadie presenta exactamente cómo se va a hacer, qué es lo que se va a hacer para que finalmente una estrategia integradora saque a la Argentina de tantas crisis que se repiten una y otra vez. Tal cual, ojalá supiéramos cuál es la estrategia que vamos a tener de acá a algunos años para crecer, para desarrollar nichos exportadores, para ser más productivos y más competitivos y que eso genere empleo de calidad en todo el país, ¿no? Yo creo que hay una serie de cuestiones que se van viendo en función, ojo, de que estamos todavía en esta crisis de la pandemia. Entiendo. Y la recesión arrastrada antes. Por lo pronto el presupuesto marca algunas líneas de hacia dónde se va. Después si se puede cumplir o no, en una crisis con esta volatilidad es un problema, pero por lo pronto se va a ir empezando a reducir el déficit fiscal, quizás todavía vamos a seguir teniendo un déficit fiscal abultado, ¿no? Un déficit del 4,5% según el presupuesto el año próximo. ¿Usted cree que el gabinete económico tiene algún tipo de mirada, de planificación de esta estrategia más integral, de base? Sí, la mirada está sin ninguna duda, porque no solo lo han dicho en numerosas entrevistas, sino que todos los actores y personas que están en el gabinete económico han hablado de estas cuestiones en el pasado. La pregunta es cómo lo van a concretar, cuál es la agenda, y han mostrado algunos detalles de esa agenda, algunos puntos de política para la pospandemia. A mí me encantaría ver más, pero también hay que entender esa incertidumbre que tenemos hoy y que también afecta a los recursos con los que cuenta el Estado para actuar. No hay un montón de recursos. Fíjate que los recursos que este año hubo para destinar a la lucha contra la pandemia tuvieron que salir de la emisión monetaria porque obviamente no había posibilidad de endeudarse porque estábamos renegociando la deuda, por suerte exitosamente, por suerte no, eso fue una buena gestión, y luego teníamos una caída de la recaudación tributaria tremenda por la parálisis de la actividad productiva por la pandemia. Entonces, con todo eso, la pregunta es, ¿y con qué recursos esperamos que tanto el sector público como el sector privado puedan llevar adelante una agenda de desarrollo, de crecimiento en los próximos años? Yo creo que hay que ser muy eficientes en el uso de los pocos recursos que vamos a tener, porque además hay que atender a las urgencias sociales al mismo tiempo, urgencias laborales, productivas y sociales que afectan a todas las familias y pymes de este país. Giselle. Sí, Martín, ¿qué tal? Pero y mientras tanto, el déficit ese que se proyecta en el presupuesto de 4,5%, ¿cómo se va a financiar? Porque con más emisión, prestar no nos van a prestar, ¿qué? Más impuestos. ¿Qué va a pasar mientras tanto hasta que se pueda recuperar la actividad?
La explicación que da el propio gobierno en el presupuesto dice cuál es la fuente que espera tener de financiamiento. Que tengo miedo de equivocarme cuál es 40 y cuál es 60, pero 40% era con refinanciamiento en el mercado local de deuda, que es lo que estuvo pasando estos últimos 2 meses, donde en pesos al gobierno le están prestando algo más de dinero que el que le va venciendo en deuda, y el otro 60% en emisión, a través del giro de utilidades del Banco Central. ¿Y eso no va a generar más inflación? Bueno, es que hay que ver cómo se administra, porque una cosa es que el Banco Central le gire pesos al Tesoro para que pueda hacer el gasto público que necesita, y otra cosa es que después el Banco Central no absorba parte de esa emisión también a través de deuda del Banco Central. Eso es lo que viene pasando estos meses. Es, por supuesto, un juego muy fino, que puede llevar eventualmente a presiones inflacionarias, pero no tenés otra alternativa, porque salvo que encontremos una fuente de financiamiento distinta, que hoy por hoy no existe ni en Argentina, una Argentina que viene muy golpeada y con pocos recursos desde hace tiempo. Esto es lo que le queda como herramientas al gobierno. Ojalá también la recuperación de la actividad lleve a una recuperación de la recaudación, sin que eso signifique una mayor presión fiscal sobre las empresas que ya están pagando impuestos altos, pero acá siempre hay que segmentar. Hay empresas que pagan impuestos altos, hay empresas que no. Eso siempre hay que hacer la segmentación, porque si sacamos un promedio quizás se pierden esas diferencias. Y entonces a partir de ahí tengamos recursos para una agenda que beneficie realmente a los trabajadores y trabajadoras de todo el país, a las pymes de todo el país, que nos lleve a un camino de desarrollo y crecimiento más sostenible, ¿no? Martín, gracias por atendernos esta noche. Que tengas muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a ir